Vamos a controlar las derivadas. Para derivar ponemos derivo de un lado, derivo del otro. De este lado siempre dejamos así el f piquito, que es el f derivado. Todo el tiempo del mundo me voy a tomar acá, pero yo voy a estar segura por quién voy a empezar. Lo que hago es, imaginariamente, a las x las reemplazo por un número. Si yo a las x las reemplazo por un número y me pongo a hacer las cuentas, yo hago esta cuenta y de lo que me da saco el coseno. Lo último que hago es el coseno. Hay una formulita que decía que la derivada del coseno de u era menos el seno del u por el u derivado en la tablita. Entonces vos a esto lo vas a llamar u. La derivada del coseno de u es menos el seno de u por el u derivado, menos el seno del u por el u derivado. Paso siguiente, esto no tiene el piquito de derivada, por lo tanto eso lo voy a copiar tal cual. Lo que no tiene piquito de derivada ya es parte del resultado. Y acá me voy a poner a pensar qué es lo último que hago si yo a las x las reemplazo por un número. Si yo a las x las reemplazo por un número, acá lo último que hago es la resta. Si ustedes se fijan en la tablita, hay una fórmula que dice que si yo llego a tener una suma o una resta, se va a derivar cada cosa por separado y se lo encierra con corchete. Ustedes tienen esta fórmula. Entonces vos vas a derivar cada uno por separado y lo encerrás con un corchete. Esto que no tiene derivada lo bajo tal cual, menos el seno de x a la 6 menos 5x. Y esto que tiene derivada, acordate que había una que era la primera, la que más usábamos, que si yo acá tenía un numerito, los multiplico y le restaba 1 al exponente. Acá hay como un 1 invisible. 1 por 6, 6. Y le resto 1 al exponente. Bajo el menos, acá tiene un 1. 5 por 1, 5. Y le resto 1 al exponente. Como la x tiene un 1, si le resto 1, me queda 0. No lo pongo. No hay ningún piquito de derivada más. Este es el resultado final. Voy con el b. Derivo de un lado, derivo del otro. Me voy a poner a pensar qué es lo último que hago. A ver, si yo a las x las reemplazo por un número, hago esta cuenta y los resultados los multiplico. Lo último que hago es la multiplicación. Yo les di una formulita que dice que si vos tenés una multiplicación, llama u a lo primero y b a lo segundo. U a lo primero y b a lo segundo. La derivada de una multiplicación dice el u derivado por el b sin derivar más el u sin derivar por el b derivado. Pero siempre encerrate todo con paréntesis. Es u derivado por b sin derivar. A ver, es el u derivado por el b, todo encerrado con paréntesis, por el b sin derivar, más u sin derivar por b derivado, más el u, que es el
x a la quinta más 7x a la 8 sin derivar, por el b, x a la cuarta más 5x a la 3, derivado. Paso siguiente, resuelvo los que tienen derivada. Este tiene piquito de derivada. Me pongo a pensar qué es lo último que hago. Acá yo lo último que hago es la suma. Siempre que yo tenga una suma, voy a derivar cada uno por separado. Este, que no tiene derivada, lo bajo así como está. Este que no tiene derivada, lo bajo tal cual. Y este que tiene derivada, lo último que hago es la suma. Siempre que tenga una suma, derivo cada uno y lo encierro con un corchete. Derivo. Si yo derivo, acá si no hay nada es porque hay un 1. Hago 1 por 5, 5, resto 1 al exponente. 7 por 8, 56 y le resto 1 al exponente. Acá no se te ocurre hacer nada porque no tiene piquito de derivada. Si no tiene el piquito me está diciendo que esto ya es parte del resultado. Va a quedar así como está. Lo mismo me va a pasar acá. Esto va a quedar así como está. Y esto, que tiene derivada, hago 1 por 4, 4, le resto 1 al exponente. 5 por 3, 15, le resto 1 al exponente. No hay ninguna derivada más. Este es el resultado final. Voy a derivar este. Tómate todo el tiempo del mundo. Siempre te voy a repetir lo mismo, pero empezá bien, porque si empezás mal está todo mal. Acá yo me tengo que poner a pensar qué es lo último que hago. Si yo a la x la reemplazo por un número, ese número lo elevo, le saco el logaritmo. Hago estas cuentas y de lo que me da saco el seno. Resuelto lo de arriba, resuelto lo de abajo, los resultados los divido. Lo último que hago es la división. Voy a la fórmula de la derivada de una división. Dice primero derivado, segundo sin derivar, menos primero sin derivar, segundo derivado sobre el de abajo al cuadrado. Lo de arriba es u, lo de abajo es b. La derivada de una división dice que ponga, a ver, u derivado por b sin derivar. El u derivado por el b sin derivar menos u sin derivar por b derivado. U sin derivar por b seno de x a la cuarta más 3 derivado sobre b al cuadrado sobre el b, que es el de abajo, al cuadrado. Paso siguiente, solo me voy a preocupar por resolver los que tienen piquitos de derivada y los que no tienen piquitos ya se van a seguir copiando igual. Esto que tiene piquito de derivada, no pienses que es la derivada de una multiplicación, porque acá no hay un por. Acá yo lo último que hago es la derivada de un logaritmo. Si vas a la fórmula de un logaritmo, dice que lo que viene después de la palabra ln lo llames u. La derivada del logaritmo de u, la derivada del logaritmo de u, dice que pongas 1 sobre el u por el u derivado. 1 sobre el u por el u derivado. Esto, que no tiene piquito el seno de x a la cuarta más 3 y el logaritmo de x a la 6, lo copias igual.
Y acá lo último que hago es el seno de algo. Si te fijas en la fórmula, la derivada del seno de u es coseno de u por SU, que es x a la cuarta, más 3 derivado. Ahora ya nos vamos a poner cancheros. Siempre que tengamos que derivar una suma, estoy copiando el denominador igual, siempre que tengamos que derivar una suma o una resta, que yo ya sé que en suma y en resta se deriva cada uno por separado, lo voy a hacer directamente. Esto queda así como está. Y esta usas la de 1 por 6, 6, le resto 1 al exponente. Esto, que no tiene derivada, lo bajo igual, lo mismo que el logaritmo de x a la 6 y lo mismo que el coseno de x a la cuarta más 3. Pero bueno, ves acá, tengo una suma. Siempre que vos tengas que derivar una suma o una resta, derivamos cada uno por separado y lo encerramos con corchetes. Acá hay un 1. 1 por 4, 4, le resto 1 al exponente, porque en una suma o una resta se deriva cada uno por separado. Y la derivada de 3 es la derivada de una constante, que es 0. Y el denominador, que no tiene piquito de derivada, lo copio tal cual. A ver, voy a revisar. ¿Hay alguna derivada más? No. Este es mi resultado final. Ya tenemos acá 3 ejercicios de los que teníamos de tarea.